Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, doctor. doctor. Ahora sí, buenas noches. Disculpen el retraso de hoy. Ya estamos listos para comenzar, ¿sí? Ok, vamos a ver. Hoy vamos a hablar de cáncer gástrico, ¿correcto? Muy bien. Cáncer gástrico, como todos ustedes saben y como ha sido su experiencia durante todo este proceso de entrenamiento, se han dado cuenta que los pacientes con cáncer gástrico son de difícil manejo. ¿Por qué razón? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero en términos generales la principal razón es porque la gran mayoría, yo diría que 8 de cada 10 pacientes que atendemos a nivel hospitalario llegan en una etapa avanzada. Y como ustedes pueden ver aquí en este gráfico de distribución internacional, el cáncer gástrico pues, es importante en varias zonas del mundo, específicamente lo que es Asia, Europa, América del Sur. Y por aquí tenemos Centroamérica también con una incidencia, digamos que medianamente significativa. Y la incidencia también es importante tanto para hombres como para mujeres. Y hay países específicamente del área asiática en donde la incidencia es bastante alta y donde por esa razón existen muchos programas de lo que son tamizaje para la detección temprana del cáncer gástrico y donde estas personas, donde los pobladores de estos países, cuando llevan mucha delantera en cuanto a lo que es el manejo del cáncer gástrico en etapa temprana. Estos son algunos datos de Honduras del año 2018, en donde ustedes pueden ver que el cáncer gástrico para todos, para ambos sexos, representó un 7.8% de 9.942 casos diagnosticados de cáncer en el año 2018. Eso representa 772 casos de cáncer gástrico para un año en ambos sexos. Estadísticas que personalmente, a mi criterio, son demasiado bajas, ¿verdad? Lo que tenemos realmente es un subregistro de pacientes de cáncer gástrico o un subregistro de pacientes con diagnóstico de cáncer de los que se reportan cada año. Sin embargo, esto es la estadística que genera el país para el mundo. Y si ustedes pueden ver también, este gráfico también pertenece a los datos de Honduras. Como ustedes pueden ver, es de acuerdo a este gráfico la cuarta causa de incidencia y la cuarta causa de mortalidad por cáncer en el país en ambos sexos. Primero, mama, segundo, próstata, tercero, cuello uterino y en cuarto lugar tenemos lo que es estómago. Y como toda enfermedad en Honduras, pues siempre sigue siendo un problema de salud, en donde en el cáncer gástrico realmente tenemos factores, son factores inherentes propios de la enfermedad. Estos son factores que, como vamos a ver más adelante, tienen que ver mucho con la genética y con alteraciones moleculares. Tenemos un cáncer gástrico que también se deriva mucho de la pobre acceso a los servicios de salud, a pobres programas para detección temprana de neoplasias gastrointestinales y también tiene que ver mucho con la nutrición, con nuestro género, con el estatus social, con una cultura alimenticia y algunos otros factores como lo que son el consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, definitivamente para que se dé una enfermedad como estas, se tiene que reunir muchos factores, tanto como factores propios del paciente y factores del medio externo. ¿Qué es lo que conocemos hasta el momento con respecto a lo que es la génesis y la progresión del cáncer gástrico? En primer lugar, la mayoría de pacientes que desarrollan esta enfermedad están asociados a agentes infecciosos. Y no solamente lo que es el Helicobacter pylori, sino que también en lo que es el virus de Epstein-Barr. La mayoría de los casos, y eso ya está debidamente demostrado, es que esta enfermedad se encuentra asociada con mutaciones germinales
específicamente con alteraciones en la E-caderina o con mutaciones en los genes MMR. Hasta el momento, y de acuerdo a los estudios recientes del Atlas del Genoma del Cáncer, este nos ha permitido más precisión en la clasificación molecular, identificando lo que son alteraciones en diferentes vías de señalización. Y como vemos en esta figura, ustedes pueden ver ahí los dos tipos principales de cáncer gástrico en lo que corresponde a su histología. Todos hemos visto en algún momento reportes de biopsias endoscópicas en donde se menciona el adenocarcinoma gástrico de tipo difuso y el adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal. ¿De acuerdo? Y cada patrón histológico tiene sus propias alteraciones genéticas, como vemos ahí lo que es el tipo difuso, en lo que es la izquierda de su pantalla. Ustedes pueden ver ahí las alteraciones genéticas que se van presentando en cada uno de los diferentes pasos de transformación desde una mucosa gástrica normal hasta lo que es un cáncer gástrico temprano, lo que es el carcinoma gástrico cuando ya nosotros lo identificamos, o inclusive las alteraciones que se pueden identificar cuando ya el paciente se encuentra en una etapa avanzada. O igual ocurre en el difuso como el tipo intestinal. Y ustedes pueden ver ahí que el tipo intestinal o el adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal pues tiene una mayor cantidad de alteraciones moleculares en sus diferentes etapas del proceso de malignidad. Y existen nuevas propuestas de caracterización o de clasificación molecular de acuerdo a este atlas del genoma del cáncer. De tal manera que en la actualidad se menciona, y eso probablemente lo vamos a desarrollar mucho más adelante, lo que es el cáncer gástrico, específicamente aquel que es Epstein-Barr positivo, aquellos tumores gástricos que tienen inestabilidad microsatelital, los tumores que son genómicamente estables y los tumores con inestabilidad cromosómica. Y para que ustedes vean cómo es la representación gráfica de cada uno de estos tipos de tumores moleculares, de acuerdo a lo que es el adenocarcinoma gástrico, ustedes pueden ver aquí en este gráfico de barras que son los tumores genómicamente estables los que son más frecuentes, de acuerdo a estos estudios. E inclusive ustedes pueden ver también aquí no solamente el tipo de alteración molecular que se puede presentar en cada una de lo que son las partes o de las diferentes localizaciones, perdón, que puede tener el cáncer gástrico. Por ejemplo, si tenemos alteraciones o tenemos un tumor a nivel de la unión gastroesofágica, o sea, del cardias, ustedes pueden ver aquí que la gran mayoría de los tumores de la unión gastroesofágica son aquellos que presentan inestabilidad cromosómica, en primer lugar. Y en segundo lugar, los que tienen estabilidad o los que son genómicamente estables. De igual manera, cambia lo que es el patrón molecular en aquellas lesiones que se encuentran en el fondo gástrico y cambian el patrón molecular en aquellos pacientes que desarrollan lesiones a nivel del píloro. Pero lógicamente esto lo vamos a ir explotando más adelante. ¿Y para qué va a servir esta caracterización molecular? Bueno, simplemente va a servir para clasificar estos tumores en aquellos que puedan tener, en primer lugar, mayor riesgo y en segundo lugar, si es posible, entonces poder encontrar nuevos blancos terapéuticos que nos permitan incorporar entonces en el tratamiento de los pacientes y que los pacientes no solamente dependan de tratamientos como la cirugía o la quimioterapia. Y existen algunos riesgos genéticos cuando encontramos cáncer gástrico en diferentes síndromes hereditarios, como estos que se mencionan acá: síndrome de cáncer gástrico hereditario, síndrome de Lynch, síndrome de poliposis juvenil, síndrome de Peutz-Jeghers o la poliposis adenomatosa juvenil, en donde cada uno de estos síndromes tiene alteraciones genéticas debidamente establecidas. Y estos síndromes genéticos que aumentan el riesgo de la enfermedad y que son raros de encontrar y raros de identificar, ya al menos en países en desarrollo, estos pacientes cuando son identificados y cuando son colocados en estos grupos de riesgo, ya existen intervenciones específicas para poder entonces hacer
detecciones tempranas y, si es posible, también intervenciones tempranas. Por ejemplo, si existen patrones familiares de cáncer gástrico hereditario difuso, o sea que la enfermedad se va o tiene representación en diferentes generaciones, y cuando a estos pacientes entonces se les hace la determinación de que son portadores del gen CHD1, estos pacientes pueden tener gastrectomías profilácticas entre las edades del 18 a 40 años. Significa entonces que un hijo que nace de una familia en donde diferentes generaciones se ha venido presentando la enfermedad, desde momentos muy tempranos, desde etapas tempranas de vida, ya se pueden hacer intervenciones como gastrectomías profilácticas, ¿ya? Desde los 18 a los 40 años. Y así sucesivamente ustedes pueden ver en este cuadro como en algunos otros síndromes genéticos, entonces podemos incorporar estudios como endoscopías o duodenoscopías ya de manera temprana. Inclusive en el caso de poliposis juvenil, endoscopías digestivas a partir de los 15 años. Lógicamente, para que nosotros en oncología podamos identificar estos síndromes hereditarios es sumamente complicado. Y recordemos entonces que esta no solamente es una labor de un médico, sino que también se necesitan genetistas para poder entonces poder identificar estos casos especiales. Hay que recordar que dentro de lo que es el área gástrica podemos encontrar diferentes tipos de tumores. Nos estamos refiriendo exclusivamente a lo que es el adenocarcinoma gástrico, ¿de acuerdo? Que son las lesiones que vemos en el 90% de los casos. No olvidar que en el estómago pueden haber linfomas gástricos. No olvidar que pueden existir lo que son los tumores del estroma gastrointestinal y no olvidar que existen los tumores carcinoides. En todo caso, los adenocarcinomas gástricos representan el 90 o más del 90% de los tumores que afectan el estómago. Los linfomas, los tumores del estroma gastrointestinal y los tumores carcinoides representan menos del 10%. No olvidar cuáles son las características clínicas de esta enfermedad, que pueden ser diversas. Pérdida de peso, dispepsias, vómitos, lentitud gástrica, anemia, podemos incorporar sangrado digestivo, podemos incorporar dolor, podemos incorporar otros síntomas, específicamente cuando la enfermedad se detecta en etapas tardías. Así que no todo puede ser específico en oncología. Pero lógicamente existen estos síntomas gastrointestinales que por lo general se asocian a síntomas constitucionales. ¿Y cómo va a ser la forma entonces una vez que nos llegue un paciente con cáncer gástrico, que nos llega a una unidad hospitalaria? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya sea que el paciente se encuentre en ambulatorio o porque el paciente llega con una urgencia como lo que es un sangrado digestivo alto. ¿Cuáles son los estudios que debemos de hacer realmente? Primero, lógicamente, iniciar con el proceso de la endoscopía y la biopsia, con el propósito de obtener tejido para diagnóstico, para su clasificación histológica y, si es posible, también para su clasificación molecular, si existen estudios moleculares que puedan ser útiles. En segundo lugar, la tomografía de tórax, abdomen y pelvis para la detección de adenopatías locales, para la detección de adenopatías a distancia o enfermedad metastásica o ascites. Cuando hablamos de adenopatías locales, recuerden que son todas aquellas adenopatías que se encuentran rodeando el estómago. Y cuando estamos hablando de adenopatías distantes, estamos hablando de adenopatías que pueden estar en mediastino, que pueden estar en cuello o que pueden estar inclusive a nivel pélvico. Y un estudio importante que no se hace a nivel local y que deberíamos de a estas alturas de tener es el ultrasonido endoscópico. El ultrasonido endoscópico nos sirve mucho para la evaluación del tamaño de la lesión y para poder identificar entonces nódulos linfáticos que se encuentran alrededor del estómago.
digamos que en la primera estación o la estación más proximal. ¿De acuerdo? Este ultrasonido endoscópico es un procedimiento que lo realizan los endoscopistas y como vamos a ver más adelante algunas imágenes, nos sirve para establecer sobre todo el nivel de infiltración que tiene la lesión tumoral a nivel de las diferentes capas del estómago. Importante también como parte del estadiaje y que no se realiza de manera no rutinaria en nuestros hospitales, la laparoscopía con o sin lavado peritoneal, que esto nos sirve para determinar la enfermedad metastásica oculta que involucre peritoneo o que puede estar afectando diafragma. Esto se realiza específicamente en aquellos pacientes en los cuales los estudios anteriores no han podido identificar la presencia de enfermedad metastásica y cuando al menos existe alguna sospecha clínica de que el paciente tenga ya enfermedad avanzada. Y si está disponible y en ciertos casos, no en todos los casos, la tomografía de emisión de positrones pudiese ser útil también para poder estadiar estos pacientes específicamente en aquellos casos con enfermedad metastásica oculta. Lo que sí es importante que ustedes conozcan es que la endoscopía y la biopsia lógicamente son mandatorias. La tomografía de tórax, abdomen y pelvis es también esencial para poder estadiar. Y a nuestro nivel nosotros nos quedamos hasta ahí, apenas con 2 procedimientos para poder hacer el estadiaje del cáncer gástrico. El ultrasonido endoscópico no lo hacemos y la laparoscopía y el lavado peritoneal no es una conducta del cirujano que realiza con frecuencia antes de considerar un procedimiento quirúrgico mayor. Y como ustedes pueden ver en ese estudio o en ese cuadro, nunca se hace un estadiaje de cáncer gástrico utilizando el ultrasonido, ¿correcto? Así que utilizar ultrasonido para el trabajo diagnóstico de esta enfermedad ya no es correcto y que un paciente sea llevado a sala de operaciones para realizar una intervención tampoco es correcto. El ultrasonido definitivamente no tiene ninguna utilidad para el diagnóstico y estadiaje de esta enfermedad. Eso es un ultrasonido endoscópico. Lógicamente se hace vía transesofágica y como ustedes pueden ver en estas imágenes, en esta imagen circular, quizás sea un poco difícil poder identificar, pero lo que quiero demostrar en este momento es simplemente el engrosamiento de las diferentes paredes del estómago. No sé si el cursor se ve en pantalla, pero ustedes pueden ver aquí un área bastante gruesa e irregular, lo que significa entonces de que la lesión tumoral no solamente invade mucosa, sino que también está invadiendo su mucosa, capa muscular. Aquí determinamos entonces el verdadero tamaño T, el verdadero tamaño del tumor a nivel endoscópico. Porque a nivel de tomografía difícilmente nosotros podemos identificar el tamaño del tumor y muchas veces por endoscopía tampoco podemos identificar el tamaño del tumor. Recuerden que las imágenes endoscópicas pueden ser desde lesiones difusas que abarcan una gran área del estómago hasta lesiones ulceradas o lesiones verrucosas. Entonces, si tuviésemos el ultrasonido endoscópico, podríamos entonces hacer un mejor estadiaje de la enfermedad y no me cabe la menor duda que podríamos tener menos errores al momento de hacer consideraciones quirúrgicas para estos pacientes, porque como ustedes han visto en más de una oportunidad, la gran mayoría de pacientes con cáncer gástrico que van a quirófano no pueden ser operados. Aquí tenemos entonces una imagen tomográfica de la cual ustedes están mucho más familiarizados, en donde tenemos un engrosamiento también de la pared del estómago, como lo indica la flecha, en un paciente sin enfermedad fuera del estómago y en una enfermedad aparentemente resecable por tomografía. Pero muchas veces en la práctica clínica nos encontramos de que esta tomografía con aparente enfermedad resecable tiene los marcadores tumorales que están 2, 3 o 4 veces por encima del valor normal. Y la pregunta es entonces, este paciente que tiene enfermedad resecable y que tiene marcadores que duplican o triplican el valor normal, ¿tiene enfermedad resecable? ¿Sí o no? Esa es una pregunta que generalmente se hace y que nos cuesta responder. ¿De acuerdo? Aquí
cuando nos encontramos con estas tomografías de esta manera, si tuviéramos el ultrasonido endoscópico, podríamos resolver esa pregunta. Si tuviésemos entonces también oscilocirujanos previos a hacer una cirugía de mayor complejidad, llámese gastrectomía total, llámese gastrectomía subtotal, etcétera, etcétera. Si se hace una laparoscopía diagnóstica, también está dentro de la permitido, ¿correcto? Y es aquí donde no vemos que esa es la conducta del cirujano local y por lo tanto, repito, la mayor parte de las cirugías de cáncer gástrico son cirugías fallidas. Y al otro extremo tenemos entonces lo que vemos muy a menudo. Cáncer gástrico, un engrosamiento difuso del estómago, como ustedes pueden ver aquí, con 1, 2, 3, 4 lesiones metastásicas a nivel hepático. Este es casi el diario vivir. Estos son casi los 8 de cada 10 pacientes que vemos, no eventualmente, sino que frecuentemente en nuestros hospitales. Y probablemente ya con muchas complicaciones, como lo veremos más adelante. Hasta el momento, a pesar de todas las alteraciones genéticas que yo les acabo de mencionar en diapositivas anteriores, ¿qué es lo único que podemos hacer con los pacientes con cáncer gástrico en la enfermedad avanzada? No en la enfermedad temprana, en la enfermedad avanzada. Es poder identificar lo que es la alteración del HER2 como único biomarcador que podemos identificar a través de 2 pruebas diagnósticas, ya sea por inmunistoquímica o por lo que es la hibridización in situ. Y esta determinación del marcador HER2 solamente tiene una importancia nada más para lo que es el tratamiento de apenas un subgrupo de pacientes con cáncer gástrico de enfermedad avanzada. ¿Y este HER2 de dónde sale? Vamos a retroceder las diapositivas y como ustedes pueden ver acá, en algún momento vamos a ver lo que es la sobreexpresión del HER2. Vamos a ver por dónde lo tengo. Aquí está. En el 20% de los casos, ¿verdad? Sobre todo en lo que son los tumores gástricos de tipo intestinal, ustedes pueden ver esta amplificación del HER2 o que es lo mismo que el HER2 que yo les estoy señalando en este momento, que se presenta en el 20% de los casos. ¿En qué escenario clínico? En el escenario clínico de la enfermedad avanzada. Muy bien. Perfecto. ¿Cuáles son los principales criterios de irresecabilidad para esta enfermedad? Si tenemos una enfermedad que es localmente avanzada, una vez que ya hemos hecho todos los estudios diagnósticos, y si en esos estudios diagnósticos, a través de los diferentes métodos de imagen, nosotros encontramos infiltración a ganglios paraórticos y mesentéricos, sospechosos de malignidad por imagen o confirmados por biopsia si el paciente ha sido llevado a sala de operaciones para hacer una laparoscopía. Invasión o revestimiento de estructuras vasculares mayores si ya existe compromiso de lo que es la vena cava inferior o tronco celíaco, entonces definitivamente esos son criterios de resecabilidad. Y lógicamente la metástasis a distancia, la ascitis, ya es un criterio de irresecabilidad, incluyendo lo que es el lavado peritoneal positivo en aquellos pacientes en los cuales son sometidos a la laparoscopía. Un consejo que les doy, por favor, un paciente con metástasis a distancia o un paciente con ascitis no puede ser llevado a sala de operaciones solamente en ciertas circunstancias, como lo vamos a ver más adelante. Pero si ustedes tienen que tener claro que todo paciente que tenga todo este compromiso, definitivamente no es un paciente que debe de ir a quirófano. Es un paciente que debe de iniciar tratamiento sistémico. ¿Cuáles son los tumores resecables? Apenas los tumores in situ y los tumores en estadio 1, que son aquellos que son limitados a la mucosa y que solamente pueden ser tratados con resección endoscópica. Localmente jamás he visto una resección endoscópica de un adenocarcinoma, pero si recuerdan las diapositivas iniciales en países como Corea,
en los cuales tienen una alta incidencia de cáncer gástrico, entonces lógicamente ellos tienen programas de detección temprana de cáncer gástrico y comienzan a hacer endoscopías a temprana edad. Sin duda alguna ellos sí pueden detectar cáncer gástrico temprano y sin duda alguna ellos sí pueden hacer entonces resecciones endoscópicas para aquellos que son estadios 1. Lógicamente debe ir acompañado con su tomografía y con su ultrasonido endoscópico. Para aquellos pacientes entonces siempre en estadio 1, pero en un estadio 1 con mayor invasión local hasta el estadio T3, si es que estamos seguros de que es un estadio clínico T3, entonces definitivamente la resección gástrica, pudiendo utilizar la gastrectomía total, la gastrectomía subtotal o la gastrectomía distal, cualquiera de las tres, eso va a depender del cirujano y del sitio de la localización del tumor. Hasta ese momento, entonces, podemos hacer también una resección quirúrgica. Y ya cuando tenemos un tumor T4, ¿ya? Tenemos que hacer una cirugía muchísimo más amplia, porque no solamente es la resección de la lesión, o mejor dicho, la gastrectomía por sí misma, sino que esa gastrectomía tiene que ir acompañada por dos tipos de disección ganglionar. Por ejemplo, tiene que hacerse una gastrectomía con una disección de 1, así es como se le llama, siempre y cuando entonces encontremos ganglios linfáticos positivos en la curvatura menor y en la curvatura mayor, y ganglios que también se encuentran cercanos a la arteria gástrica derecha o al área infrapilórica. Esa es una gastrectomía con disección ganglionar de 1. Y se pueden hacer también disecciones ganglionares más extensas, en las cuales se incluye la gastrectomía, más la disección ganglionar de 1, más la disección de ganglios de la arteria gástrica izquierda, hepática común, arteria celíaca, ilio y arteria, perdón aquí por el error, arteria esplénica. ¿Correcto? Entonces, cuando queremos hacer un procedimiento quirúrgico, tenemos que estar seguros de que el paciente tenga, en primer lugar, una lesión resecable y en segundo lugar, si tiene compromiso ganglionar, que eso lo define el ultrasonido endoscópico o la tomografía, tenemos que ver si ese compromiso ganglionar corresponde a estas áreas, ¿sí? A estas áreas ganglionares. Y los cirujanos tienen que hacer cirugías importantes, cirugías con un mapeo ganglionar importante. ¿Qué pasa cuando los cirujanos no hacen este tipo de disección ganglionar? Pues lógicamente la probabilidad de una recurrencia a corto o a mediano plazo es bastante alta. Personalmente yo les transmito eso porque la experiencia que yo tengo a nivel de lo que son cirugías gástricas a nivel del país, ustedes lo han visto también, me imagino, que son muy limitadas. Limitadas en el sentido de que muy pocos pacientes que pueden ser seleccionados para cirugía, muy pocos pacientes que se benefician de una cirugía, pero sobre todo cirugías que son muy limitadas. Tengo mucho tiempo de no ver cirugías que tengan estas disecciones ganglionares de 1 o estas disecciones ganglionares de 2. ¿Qué sucede? Bueno, pueden haber muchos factores que van desde un mal estadiaje, en primer lugar. En segundo lugar, no hay suficientes cupos quirúrgicos como para que los cirujanos puedan hacer cirugías eh, que puedan llevar más de 2, 3, inclusive hasta 4 horas quirúrgicas. Y habría que decirlo, hay que ver también cuáles son las competencias o las capacidades de los cirujanos para poder hacer estos tipos de operación. Y también existen procedimientos quirúrgicos paliativos, ¿sí? Creo que aquí en los procedimientos quirúrgicos paliativos es, pues, quizás lo más que hacen actualmente. Los procedimientos quirúrgicos paliativos son útiles en caso de obstrucción gástrica, síndrome pilórico o cuando hay una hemorragia incontrolable. En este caso, el procedimiento no requiere disección ganglionar porque la intervención es con fines paliativos. ¿Ya?
En algunos pacientes que están con enfermedad avanzada, pero que conservan algún grado de, o algún tipo, o mejor dicho, que conservan un buen estado general, lo que nosotros denominamos pacientes FITs y con una expectativa de vida razonable, o sea que nosotros podemos más o menos estimar que este paciente pueda tener una supervivencia de 9 meses o que pueda llegar hasta un año. La la gastroileonostomía abierta o la laparoscópica puede ser considerada, ¿ya? Y algunos procedimientos que no se realizan acá, que también lo hace el gastroenterólogo, es la colocación de stent endoluminal para aquellos casos en los cuales existe obstrucción gástrica, en el caso del síndrome pilórico o en aquellos casos en donde hay tumores de la unión esófago-gástrica, procedimientos de los cuales tampoco se realizan a nivel local. Entonces, estos procedimientos paliativos pueden ser importantes. Estos procedimientos paliativos quizás no vayan a cambiar lo que es la expectativa o el tiempo de supervivencia del paciente, pero sí pueden dar calidad de vida. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el principal problema de los pacientes con cáncer gástrico avanzado? Simplemente que estos no son capaces de alimentarse. Y si revisamos cuál es el algoritmo de tratamiento para estos pacientes, vamos a ver esta imagen. Recordemos que estamos tratando un adenocarcinoma. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver es si este paciente tiene una enfermedad operable, ¿sí? Y si es operable, si va a ser considerado para una resección endoscópica, como hemos dicho, o si este paciente que ya tiene un tumor T2, ¿sí? Puede tener como forma de tratamiento o como esquema de tratamiento o como plan de tratamiento, primero pasar por una quimioterapia preoperatoria para ir a una cirugía y una posterior quimioterapia posoperatoria. Esto es lo que se estima actualmente, ¿sí? Actualmente, desde el punto de vista médico, todos los tumores T2, de T2, mayores de T1 N0, tienen dos opciones. Primero, pasar a cirugía o pasar a un tratamiento de quimioterapia preoperatoria. ¿De qué depende pasar a cirugía o pasar a quimioterapia preoperatoria? Depende de dos cosas. En primer lugar, del estado general del paciente al momento de establecer un programa de tratamiento o simplemente cuáles son los lineamientos o guías clínicas institucionales en el caso de que participáramos o trabajáramos en instituciones que sí realmente tienen estos tratamientos protocolizados. De tal manera que tenemos estas dos vías, la quimioterapia preoperatoria que al final nos va a llevar a una cirugía o comenzar con una cirugía, lo que nos va a llevar después a una quimio-radioterapia adyuvante o a una quimioterapia adyuvante. ¿Correcto? Entonces aquí, en la etapa temprana de la enfermedad, ustedes van a ver que la cirugía es la principal de los tratamientos, que la quimioterapia puede ser aplicado previo a la quimioterapia y post-quimioterapia, y que la radiación también puede jugar un papel importante en la enfermedad temprana, sobre todo cuando esta se aplica después de la cirugía. ¿Y qué ocurre en aquellos casos que son inoperables de entrada o que ya tienen enfermedad metastásica? Lógicamente aquí solo existen dos caminos, el camino de la quimioterapia, ¿sí? En el cual solamente al paciente le dará un tiempo de calidad de vida, o el paciente pasa directamente al soporte paliativo para aquellos pacientes que llegan ya muy deteriorados a los hospitales. En muy raras ocasiones, yo diría que casi nunca, un paciente inoperable que le damos quimioterapia pasa a cirugía. Hasta el día de hoy, por lo menos de los pacientes que me ha tocado tratar, esta línea o esta consideración de quimioterapia de enfermedad inoperable para una eventual cirugía posterior nunca se logra. Lo que sí es que de la quimioterapia, ¿sí? Pasa a una quimioterapia, pues podemos llevarlo hasta una quimioterapia de segunda línea en aquellos pacientes que a pesar de un primer tratamiento siguen conservando un estado general aceptable. Recordemos que para la etapa avanzada, además de la quimioterapia, tenemos un biomarcador
y un tratamiento para aquellos pacientes que son HER2 positivo, y eso se hace a través de un anticuerpo monoclonal llamado trastuzumab, pero esto solamente es un subgrupo de pacientes con enfermedad avanzada, que solamente representa el 20% de los pacientes con enfermedad avanzada, y el agregarle un tratamiento biológico o un anticuerpo monoclonal, lo único que hace nada más es mejorar la calidad de vida y darle un poco más de tiempo de calidad de vida. O aquellos pacientes que con enfermedad avanzada pasan a un ensayo clínico o a un tratamiento de investigación. ¿Correcto? Hasta el momento, ¿qué conocemos de los diferentes esquemas de tratamiento para cáncer gástrico? ¿Hasta dónde realmente le podemos dar una supervivencia adecuada a los pacientes? Aquí en este gráfico ustedes ven los diferentes esquemas de tratamiento para cáncer gástrico que pasan desde un simple 5-fluoracilo como monodroga hasta la mayor combinación de tratamiento que incluye un anticuerpo monoclonal, que incluye un cisplatino y que incluye una fluoropirimidina similar al 5-fluoracilo. El mejor esquema de tratamiento que ustedes pueden ver aquí le da una supervivencia libre de progresión, o sea que el paciente con enfermedad avanzada lo tratamos y detenemos el proceso tumoral en- hasta aproximadamente 14 meses, como ocurre con esta combinación. Pero esto solamente representa el 20% de la población de enfermedad avanzada. Significa que el 80% solamente va a recibir cualquiera de los esquemas de tratamiento de quimioterapia que están acá abajo, ¿sí? Que todos comparten medicamentos o son muy similares. Y como ustedes pueden ver aquí, supervivencias sin que la enfermedad avanzada progrese va desde 7 meses hasta 11 meses. Y eso es lo más que logramos de supervivencia para los pacientes. Y cuando hablamos de segunda línea, estamos hablando entonces un paciente que, por ejemplo, le iniciamos este esquema de tratamiento, el tratamiento con docetaxel, cisplatino y 5-fluoracilo, que lo hacemos vivir 9 meses bien, con síntomas controlados y sin progresión de enfermedad, y que todavía mantiene un buen estado general, y que somos capaces de ofrecerle entonces a ese paciente una segunda línea, ¿sí? Y que podemos utilizar cualquiera de las combinaciones que está acá arriba. Ojo, cuando hablamos de segunda línea, ya en segunda línea los resultados ya no corresponden a 10.5 meses, ya no corresponden a 10.7 meses y no corresponden a 11.2 meses. Cuando los esquemas de tratamiento los utilizamos como de segunda línea, la disminuye considerablemente, pero considerablemente estos resultados de enfermedad libre de progresión. ¿Y qué pasa con aquellos pacientes en los cuales decidimos no tratar con cáncer gástrico? La mediana de supervivencia en aquellos pacientes que solamente reciben tratamiento sintomático es de aproximadamente 4 meses, ¿correcto? Y entonces, cuando damos segunda línea en este cuadro, se utilizaron de 2 o 3 medicamentos de quimioterapia para aquellos pacientes en los cuales recibían una primera etapa de tratamiento y les iba bien y conservaban un buen estado general, y les decíamos a los pacientes, bueno, usted está bien, pero su enfermedad todavía sigue activa, por lo tanto va a recibir un segundo tipo de tratamiento. ¿Qué pasó con esos estudios? La mediana de supervivencia no fueron los 10 meses que ustedes vieron en las diapositiva anterior, sino que los resultados de supervivencia o los resultados de la supervivencia sin que la enfermedad progrese baja considerablemente, apenas a 2 meses y medio para los mejores casos. Y es aquí donde se establece la pregunta, bueno, ¿ya se le dio una primera línea? Sí. ¿Y valdrá la pena darle una segunda línea? Probablemente para la mayoría de los casos no vale la pena, pero siempre existe un par de pacientes o un paciente en el cual sí se pueden superar las expectativas de vida. ¿De qué depende de que el paciente pueda beneficiarse de un segundo esquema de quimioterapia? Bueno, en primer lugar, de cómo ha sido la calidad de vida y cómo ha sido la respuesta a la primera línea de tratamiento.
y cómo se encuentra clínicamente al iniciar esta segunda línea de tratamiento. Muy pocos pacientes con cáncer gástrico, salvo aquellos que son operados, puedan tener alguna supervivencia y puedan tener secuelas a largo plazo. Y esto sí, ustedes lo ven o lo van a ver comúnmente tanto en las salas hospitalarias como en sus consultorios. De esto sí vamos a hablar porque esto es lo que ustedes van a ver con frecuencia. ¿Cuáles son las secuelas a largo plazo? Primero, pérdida de peso. En este caso, la intervención después de la gastrectomía, pues un soporte nutricional apropiado. Generalmente los pacientes con cáncer gástrico que son operados pierden considerablemente peso y para recuperar ese peso o para llegar al peso ideal o al peso que tenían previo a iniciar su enfermedad es un proceso que tarda aproximadamente entre 18 a 24 meses. Algunos pacientes padecen de diarrea crónica. En este caso, la intervención tiene que ser el uso de antidiarreicos y manipulación dietética, siempre y cuando la diarrea no tenga otros orígenes. La neuropatía inducida por quimioterapia, muy frecuente, y todos los esquemas anteriores de quimioterapia que les acabo de mostrar, todos provocan neuropatías periféricas, en una u otra, de una u otra manera o en algún otro grado de intensidad. Entonces, la neuropatía inducida por quimioterapia es bastante frecuente y para eso lo único que existe nada más es considerar tratamiento farmacológico, de los cuales tenemos muchos medicamentos que pueden ser útiles, que va desde la gabapentina, la pregabalina, los antidepresivos, la carbamazepina, etcétera, etcétera. Todos pueden ser útiles y todos también pueden tener una limitada eficacia dependiendo del grado de neuropatía. La fatiga crónica también es otro elemento a considerar y en ese caso la actividad física o el inicio prematuro de la actividad física es importante. Y no olvidar también la salud ósea en estos pacientes, por lo tanto se tiene que hacer una evaluación adecuada de lo que es la densidad ósea y lo que son los test de vitamina E y el reemplazo de vitamina E en caso de ser necesario. ¿Qué puede ocurrir en aquellos pacientes que son sometidos a gastrectomía subtotal y los pacientes que son sometidos a gastrectomía total? ¿Cuáles son las complicaciones o cuáles son las secuelas de las que más observamos? En gastrectomía subtotal, entonces, la indigestión en primer lugar o la sensación de llenura, la deficiencia de vitamina B12, por lo tanto tenemos que monitorear. Importante lo que son los niveles de vitamina B12 cada 3 meses durante los primeros 3 años y cada 6 meses durante los segundos 2 años hasta completar 5 años de seguimiento y posteriormente los niveles de vitamina B12 anuales. Por lo general estos pacientes requieren entonces suplementos de vitamina B12. La deficiencia de hierro, no olvidarlos para monitorear también los niveles de hierro cada 6 meses e implementar entonces tratamientos con hierro en caso de ser necesarios. Y en las gastrectomías totales también, lógicamente, no hay espacio para poder entonces almacenar alimentos, por lo tanto la llenura postprandial es importante o es una de las complicaciones más frecuentes. Y no olvidar los síndromes de dumping, el temprano y el tardío, cuya diferencia es en el tiempo en que se desarrollan cada uno de los síntomas de esta síndrome de dumping, cuando es temprano en los primeros 30 minutos, después de consumir alimentos, y cuando es tardío 2 a 3 horas después. Recordar que estos pacientes también pueden tener deficiencia de vitamina B12 y deficiencia de hierro. Y un dato importante es que estos pacientes con gastrectomía total también pueden tener sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, por lo que los hace también tener diarreas crónicas y en este caso pues tener que utilizar antibióticos como la rifamicina a la dosis que está establecida ahí, de 500 miligramos 3 veces al día por 7 días. Todas estas complicaciones es la que nosotros podemos ver en aquellos pacientes con cáncer gástrico operados y que además han recibido algún tratamiento de quimioterapia o quimioterapia más radioterapia, dependiendo del caso. Y volvemos a los cuidados paliativos, porque generalmente los pacientes con cáncer gástrico que están en nuestras unidades hospitalarias
La gran mayoría son para cuidados paliativos. Muy pocos realmente pueden ser seleccionados para tratamientos sistémicos como la quimioterapia. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? El sangrado. Lógicamente, ya que el sangrado puede ser de dos tipos, puede ser agudo o puede ser crónico. ¿Cómo se trata el sangrado agudo en los pacientes con cáncer gástrico? Bueno, no nos vamos a referir al tratamiento de soporte en cuanto a la restitución de lo que son los glóbulos rojos o sangre, sino que nos vamos a ir directamente a cómo poder detener el sangrado en estos pacientes. Y aquí es la intervención realizada por el gastroenterólogo, en donde tendría que ya sea colocar clips en los sitios de sangrado o un procedimiento de coagulación con argón plasma o la embolización en el caso de ser necesario, procedimiento realizado por los radiólogos intervencionistas. En nuestro medio, también estos procedimientos para poder detener el sangrado digestivo alto agudo son infrecuentes. Y en el caso de que el sangrado sea crónico, pues entonces aquí podemos utilizar tratamientos como la radioterapia externa, el uso de inhibidores de bomba. Aquí he repetido veces lo que dice radioterapia externa. Básicamente es radioterapia externa y lo que son el uso de inhibidores de bomba. En el caso de la obstrucción intestinal, de la obstrucción gástrica, que ya hablamos que puede ser en dos niveles, de la unión gastroesofágica o a nivel del píloro, la colocación de stent, ¿sí? Podemos, en el caso de la obstrucción y en pacientes, en algunos pacientes debidamente seleccionados, podemos utilizar la cirugía, la gastroanastomosis o la gastrectomía en algunos casos, utilizar la radioterapia también, poco efectiva, utilizar quimioterapia para ese proceso obstructivo, muy poco efectivo, muy poco efectivo. Generalmente estos pacientes son los pacientes que más vemos en las áreas hospitalarias y que nos dan un gran dolor de cabeza, pues son pacientes vomitadores, pacientes que utilizan sonda nasogástrica, algunos en los mejores casos llegan a recibir durante algún tiempo nutrición parenteral, pero definitivamente el pronóstico de estos pacientes es muy malo. Dolor, otra de las complicaciones de los pacientes con enfermedad avanzada y que para cuidados paliativos podemos utilizar entonces tratamientos como radiación, medianamente efectivo, tratamientos de quimioterapia para el dolor, poco efectivo, y prácticamente nos vamos por lo que es el tratamiento analgésico, utilizando los diferentes analgésicos dependiendo de la escala del dolor. Y si ustedes recuerdan el apartado de lo que era el manejo de las náuseas, vómitos inducidos por quimioterapia, en algún momento hablamos de la náusea y vómito del paciente con enfermedad crónica. Bueno, este es el mejor ejemplo. Náuseas y vómitos en el paciente con cáncer gástrico. ¿Por qué? Detener las náuseas y los vómitos en un paciente que tiene un proceso obstructivo es sumamente complicado. Por lo tanto, el tratamiento emético debe ser utilizado. ¿Cuál tratamiento emético? Lamentablemente el que sea el más efectivo. Si es que existen tratamientos efectivos en esta situación. En resumen, el tema de hoy es corto. En resumen, el cáncer gástrico realmente constituye un problema global de salud. Como ustedes pueden ver, está dentro de las primeras 4 causas de incidencia y las primeras 4 causas de fallecimientos a nivel global y a nivel local. En la mayoría de los casos, esta enfermedad es diagnosticada en etapa avanzada, que es lo que nosotros vemos. La detección temprana es posible, como se ha demostrado en aquellos países de alta incidencia, en los países asiáticos, donde se hacen endoscopías a edad temprana, donde se hacen ultrasonidos endoscópicos y donde podemos identificar entonces la enfermedad en etapas tempranas y en donde la resección quirúrgica va a seguir siendo el tratamiento curativo y esto incluye las resecciones endoscópicas también. Los tratamientos perioperatorios de quimioterapia y quimiorradioterapia son recomendadas en aquellos pacientes con enfermedad localmente avanzadas, intentando que los pacientes que no pueden ser operados de inicio puedan ser operados después de estos tratamientos perioperatorios. Por lo general, no lo logramos. Por lo general, los pacientes siempre van a avanzar. Todos los casos avanzados definitivamente son paliativos.
Y hasta el momento, en cuanto a medicina personalizada, solo conocemos la alteración del HER2 para aquellos pacientes con enfermedad avanzada únicamente. El 20% de los casos de los pacientes con cáncer gástrico sobreexpresan esta alteración genética o esta alteración molecular, perdón, y solamente un 20% podría en algún momento ser beneficiado. Y recordar lo que les había dicho, lo que es un tratamiento de segunda línea para aquellos pacientes que se encuentran en un muy buen estado general y que ya han pasado por un primer tratamiento que de alguna manera le ha dado un buen resultado en cuanto a lo que es detener el proceso tumoral, aliviar los síntomas y mantenerlos en un muy buen estado general. En conclusión, realmente el cáncer gástrico sigue y va a seguir siendo un problema para nosotros, sobre todo en nuestros hospitales, independientemente de donde estemos, porque la gran mayoría de pacientes los diagnosticamos en edad avanzada, en primer lugar. En segundo lugar, cometemos y seguimos cometiendo muchos errores al momento de diagnosticar la enfermedad, pero sobre todo al momento de hacer el estadillaje de la enfermedad. Y en tercer lugar, y este es un comentario muy particular, nuestros cirujanos muchas veces quedan cortos en el tipo de cirugía que se les ofrece a estos pacientes. Por lo general, las disecciones ganglionares, ya sea D1 o D2, no son realizadas y solamente realizan procedimientos como la gastrectomía subtotal. Pero de nada sirve hacer una gastrectomía subtotal o una gastrectomía distal si no hacemos un adecuado mapeo de ganglios, porque si estos quedan ganglios residuales después de la cirugía, pues definitivamente en la recaída a mediano, corto y mediano plazo es inminente. Hoy no tengo preguntas, pero no sé si ustedes tienen alguna pregunta con respecto al tema. ¿Tienen preguntas? Vamos a ver. Aquí nos preguntan, cuando existe metástasis de cáncer gástrico a ovario, tumor de Krukenberg, generalmente ya hay afectación ganglionar intraabdominal o puede ocurrir únicamente como metástasis distante sin afectación ganglionar. ¿Sería operable en ese escenario? Ok, doctor Salinas, excelente pregunta. El cáncer gástrico con extensión ovario, conocido como tumor de Krukenberg, puede verse con ganglios, sin ganglios, con ascitis y sin ascitis. ¿De acuerdo? En ningún momento es operable y lógicamente el tratamiento siempre va a seguir siendo el tratamiento sistémico de quimioterapia y simplemente con una intención paliativa. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Fíjese que yo Buenas tengo noches. una pregunta. Sí, Con dígame. respecto a la determinación del HER2, ¿solo se puede eh, identificar en una etapa avanzada? ¿No se podría identificar en una etapa más temprana para que se beneficiaría del anticuerpo monoclonal? Ok, también muy buena pregunta y excelente pregunta. Hasta el momento, y no solamente en cáncer gástrico, sino como vamos a ver en la mayoría de los casos de diferentes tipos de cáncer, los biomarcadores tienen utilidad solamente en la enfermedad avanzada. Entonces, en cáncer gástrico, detectar el HER2 en un estadio 1, un estadio 2 o un estadio 3 no tiene ninguna relevancia. Introducir el medicamento en estos estadios tampoco tiene ninguna relevancia en lo que es la probabilidad de curación para estos pacientes. Solamente en la etapa avanzada. Ahora, cuando tratemos cáncer de mama, vamos a volver a hablar del biomarcador HER2, pero como cáncer de mama es otra enfermedad, entonces el HER2 tiene un impacto mayor tanto en enfermedad temprana como en enfermedad avanzada. Aquí en cáncer gástrico, solamente en enfermedad avanzada. Gracias, doctor.
¿Alguien más? Doctor, Dígame. Ujú. los pacientes con maltomas o tumores de la mucosa mal, siempre es el mismo esquema terapéutico y pudiesen haber casos en los cuales necesitaran gastrectomía o es una enfermedad localizada en cuanto a términos oncológicos, podría decir usted. Ok. Ok. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya le voy a responder su pregunta. Habíamos hablado que esos eran los principales tipos de tumores o de neoplasias que pueden afectar entonces el estómago. Adenocarcinomas, linfomas, tumores del estroma gastrointestinal o GIST y los tumores carcinoides. ¿Sí? Los linfomas o los maltomas, que es la pregunta que me hace, estos pacientes solamente requieren tratamiento. En el caso del maltoma, pueden tener tratamientos que van desde el simple tratamiento para la Helicobacter pylori, que puede revertir el proceso del linfoma, siempre y cuando ese linfoma solamente esté afectando mucosa. Si el linfoma ya tiene un grado de afectación mayor, entonces podemos utilizar la radiación como tratamiento local. Y en aquellos linfomas que ya son más extendidos, o sea que hay compromiso de mucosa, submucosa, y además tienen un compromiso ya ganglionar, definitivamente es el tratamiento de quimioterapia. Los linfomas, doctor, nunca se operan, ¿correcto? Nunca se operan bajo ninguna circunstancia. Es más, el cuadro clínico del linfoma difiere mucho del cuadro clínico de lo que es el adenocarcinoma, si hablamos de la sintomatología que puedan presentar. Por lo general, el adenocarcinoma se presenta con lesiones ulceradas que provocan sangrado digestivo. Por lo general, tienen síntomas obstructivos, el síndrome pilórico. El linfoma ya es un poco más benevolente en sus síntomas y generalmente la mayoría son pérdida de peso, algunas sensaciones de llenura, pueden tener sangrados digestivos, pero son más crónicos, no son tanto agudos, ¿sí? Y entonces todo es completamente diferente. Pero sí, recuerde, los linfomas no se operan. Linfomas o maltomas, bajo ninguna circunstancia, no se operan. Y en el caso que alguien llegue a operar un linfoma, es un gravísimo error. Pero es un gravísimo error, ¿verdad? Porque la enfermedad puede ser recurrente a nivel ganglionar específicamente. Correcto. Los linfomas no se operan. Los tumores del estroma gastrointestinal son quirúrgicos. Son quirúrgicos. Recuerden que estas son masas que no derivan específicamente de la mucosa gástrica, sino que de la capa muscular. Los tumores carcinoides, ese es otro tipo celular. Son tumores de comportamiento diferente, totalmente diferente. También son operables y solamente en las etapas avanzadas se utilizan tratamientos como la quimioterapia. Todas estas entidades son entidades totalmente diferentes, totalmente diferentes. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, doctor. Buenas noches, dígame, doctor Oseguera. Sí, mucho gusto. En su experiencia, refiriéndonos a la neoadyuvancia, ¿qué tanto? Porque hay reportes, o hay, sí, algunos reportes en que es bastante útil, inclusive en pacientes, y si no me equivoco o entendí mal, sin criterio de resecabilidad, estos pacientes ya con T3, T4, así un poco tumores, bueno, en esas etapas, ¿qué tanto ayuda? Bueno, esta terapia, la neoadyuvancia, para poder realmente, digámoslo así, volverlos quirúrgicos y que ya el cirujano pueda realizar una cirugía
curativa o por lo menos una derivación para que el paciente pues tenga una mejor calidad de vida. Ujú. ¿Quiere que le conteste con lo que nos dicen de fuera o que le conteste con lo que veo yo acá adentro? Si es con lo que dicen de fuera, se supone que funciona, ¿de acuerdo? Este esquema que usted mira aquí, esto es de la Escuela Europea de Oncología Médica. Es una guía que se estableció en el 2018 y pone como preferencia la quimioterapia preoperatoria para llevar a un paciente a cirugía. Perfecto, es una opción. ¿Qué es lo que yo he observado a nivel local? Generalmente fallamos al tratamiento preoperatorio. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que fallamos al tratamiento preoperatorio? Porque generalmente esta etapa que nosotros consideramos localmente avanzada, ¿sí? Y que de acuerdo a los estudios que le hacemos acá a nivel local, lo catalogamos como etapa localmente avanzada, pero sin embargo estos pacientes ya no son enfermedad localmente avanzada, sino que ya son metastásicas. Pero nuestros estudios clínicos no son lo suficientemente profundos para poderlo identificar. ¿Se entiende eso? Generalmente nuestra estadificación de cáncer gástrico se encuentra muy por debajo del estándar de otras naciones o de otros países y por lo general entonces ya la gran mayoría de nuestros pacientes se encuentran en una etapa inoperable. Por esa razón la quimioterapia preoperatoria para llevar a una cirugía, como lo muestra este algoritmo, no lo logramos, doctor. Generalmente no lo logramos. Y en algunos pacientes en los cuales los alcanzamos a llevar a cirugía, no realizan cirugías radicales como las que yo le acabo de mostrar, ¿verdad? Aquellas cirugías con las disecciones ganglionares, sino que simplemente cirugías paliativas como la gastro y una anastomosis para que el paciente pueda de alguna manera alimentarse y tener calidad de vida en sus últimos meses. Entonces la experiencia local, la realidad, doctor Oseguera, no es buena en ese sentido. Sí, entiendo. Muchísimas gracias, doctor. Me imagino que usted lo ha visto también, ¿verdad? Sí, definitivamente, definitivamente. Ya cuando bueno, se diagnostican, se captan esos pacientes en la emergencia, principalmente, que es donde lo vemos, pues ya, de una vez paciente que ya lo miramos que ha perdido peso, un paciente mayor, anémico, sospecha de neoplasia de tracto digestivo, es el primer diagnóstico. Y sí, desafortunadamente, por lo menos en hospital de escuela, aquí hay tanta demanda, el paciente está 1 o 2 semanas esperando una endoscopía. Mientras tanto, ya cuando está todo el estudio hecho, la biopsia, que se está como 1 mes más o menos y el paciente no la puede procesar fuera, ya descubrimos que el paciente pues se confirma la sospecha diagnóstica, pero es un paciente que ya llega en mal estado general, desnutrido, con un síndrome pilórico. Entonces lo que resta, como decía al final, es pues una cirugía paliativa, una derivación que muy raramente se hace o muy raramente es efectiva por las condiciones de los mismos pacientes. Entonces es bien desafortunado pues caer pues en la lotería de este tipo de neoplasias. Correcto, correcto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Hola, doctor, buenas noches. Buenas noches. Dígame, doctora Pineda. Ujú. Mi pregunta está en relación más en las causas ambientales que podrían desarrollar cáncer gástrico. Entonces, mi pregunta va encaminada de con qué frecuencia ve usted en su práctica médica un paciente que no tenga factores genéticos conocidos y tampoco el cáncer sea relacionado con Helicobacter pylori. Lo que pasa es que realmente eso es difícil de poderlo identificar en nuestro medio, ¿de acuerdo? Definitivamente, Liliana, todos los cáncer gástricos, todos los cáncer gástricos tienen alteraciones genéticas, todos, sin excepción, ¿de acuerdo? Y esas alteraciones genéticas y moleculares se van presentando
conforme se va transformando la mucosa gástrica, ¿correcto? Tanto para el tipo intestinal como para el tipo difuso. Repito nuevamente, esto es establecido a través de estudios de atlas genéticos. Nosotros no hacemos en nuestro medio ninguna determinación de esto, a excepción del HER2. Entonces, todas estas alteraciones se dan, eso ya es conocido, todas se dan, ¿verdad? Todas estas alteraciones moleculares. Alteraciones del medio ambiente, bueno, están todas estas que incluyen desde el tipo de alimentación. No solamente el Helicobacter pylori tiene un juego importante, sino que el virus de Epstein-Barr, probablemente mucho más endémico en nuestro país y no detectado. El consumo de alcohol, el tabaco, específicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestra sociedad? Pasa esto, pasa efectivamente que tenemos todos estos factores de colectividad que son propios de nuestra cultura, los que son inherentes a la economía y a lo que son los servicios de salud, ya lo comentaba Oseguera, para hacer una endoscopía 15 días, para hacer una tomografía un mes, para tomar una decisión terapéutica 2 o 3 semanas después. Solamente ahí se fueron más de 2 meses. Y lo que es genética, esto para nosotros realmente es más teoría que práctica, ¿correcto? Es mucho más teoría que práctica. Entonces, esto es lo que conocemos hasta el momento. En teoría, esto nos va a servir más adelante, definitivamente, porque es posible que en algún momento salga alguna molécula que pueda entonces ser útil para lo que es el cáncer gástrico en etapa avanzada, que tenga alguna alteración de la decaderina, que sabemos que se presenta en el 60% de los pacientes con enfermedad metastásica. Y todavía no hemos llegado al momento en el cual nuevas moléculas puedan ser utilizadas para que se trate de manera temprana y desde un paciente que tiene ya una metaplasia o un cáncer gástrico temprano nos llegue a la fase metastásica. Entonces, en conclusión, es difícil en nuestro medio poder identificar las alteraciones moleculares porque no tenemos estudios, a excepción del HER2, número 1. Número 2, para poder identificar estos grupos de riesgo genético, honestamente, no van a ser ustedes como internistas y no soy específicamente yo como oncólogo quien me voy a encargar de poder identificar todos estos síndromes hereditarios, porque necesitamos entonces del apoyo de otro médico especialista que son los genetistas, los que nos ayudan a poder entonces establecer si los pacientes tienen estos síndromes que son raros de identificar. Nos van a ayudar a establecer si son portadores de estos genes que ya están debidamente definidos. Y es el mejor consejo genético de los genetistas el que nos va a ayudar entonces a poner a estos grupos de pacientes a estas intervenciones específicas para cada uno de ellos. Nos falta muchísimo para que nosotros podamos tener realmente una medicina multidisciplinaria en nuestros hospitales. Gracias, más? doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no es así, este es el tema que tenía para el día de hoy. El siguiente tema va a ser el próximo miércoles. Vamos a hablar de cáncer colorectal, ¿correcto? Entendido, doctor. Gracias. Buenas noches. Perfecto, buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches.